Buenas tardes, bienvenidos a este webinario sobre oportunidades de negocio para el sector de energías renovables en Centroamérica y Caribe. Soy Carlos Gómez, técnico del Departamento de Desarrollo de Mercados de América y coordinador de las oficinas de Extenda en México, Brasil y Panamá. En este webinario desgranaremos los retos y oportunidades del sector de las energías renovables en la región. Hablaremos de las estrategias de desarrollo del sector renovable, las oportunidades para la inversión extranjera, oportunidades en el desarrollo de proyectos solares y nuevas tecnologías, almacenamiento, financiación, etcétera. Y para tratar estos temas de interés contamos con dos relevantes ponentes. Primero, don Enrique de Ramón, director de desarrollo de negocio para México, Centroamérica y Caribe en AES Corporation. También contamos con don Yeulis Rivas Peña, director de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía en la Comisión Nacional de la Energía de la República Dominicana. Le anuncio que este webinario está siendo grabado y le enviaremos posteriormente dicha grabación y las presentaciones de los ponentes. Al finalizar sus ponencias tendremos un turno de preguntas y respuestas y donde encontrarán en la esquina inferior derecha el chat donde pueden ir escribiendo las preguntas para después ser respondidas. Y sin más, cedo la palabra a la directora de la antena de Extenda en Panamá, Isabel Vinagre. Hola, muy buenas tardes. Como dice Carlos, soy Isabel Vinagre, socia de la antena de Panamá, Costa Rica y República Dominicana. Es un placer tener la oportunidad de compartir este webinar con todos vosotros. Estamos muy agradecidos a nuestros ponentes por dedicarnos su valioso tiempo, a Extenda por su excelencia en la organización de todo tipo de actividades y, por supuesto, a todos los asistentes. Los países de Centroamérica y Caribe, además de impulsar su desarrollo socioeconómico, se enfrentan a un principal desafío, que es lograr la generación de la energía a través de una matriz cada vez más limpia, segura y diversificada. En el día de hoy vamos a contar, o tenemos el lujo de contar, con dos de los actores principales en esta región en el sector de la energía. La Comisión Nacional de la Energía de República Dominicana, adscrita al Ministerio de Energía y Minas, y AES Corporation, la multinacional, uno de los principales promotores y desarrolladores de infraestructuras de energía del mundo. Representando a AES Corporation tenemos al señor Enrique de Ramón, Business Development Director de AES Corporation para México, Centroamérica y Caribe, y al señor Yeulis Rivas, director de Fuentes Alternas y Uso Racional de la Energía de la Comisión Nacional de la Energía de República Dominicana. Y sin más, doy paso al señor Enrique de Ramón. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Se me escucha bien, ¿verdad? Perfecto. Sí, perfectamente, sí. Bueno, muchas gracias y por la oportunidad de presentar un poco nuestra visión del sector de las renovables en Centroamérica y en el Caribe. Voy a intentar proyectar un par de slides para compartir algo de contenido. Ahí se ve, ¿verdad? Todavía no, Enrique. Ahora sí. De acuerdo. Bueno, voy a intentar no pisar la información que pudiera estar aportando también desde la CNE. Yeulis Rivas, también voy a hablar un poquito de dominicana, pero he intentado enfocarme también en el resto de oportunidades que vemos en la región. Como un vistazo muy general a Centroamérica y Caribe, he reducido Caribe a República Dominicana porque efectos de sector energético y sobre todo oportunidades que puede haber, quizás el mayor representante junto con Puerto Rico, que luego comentaré muy rápido un par de temas importantes, pero por dar un poco de un vistazo que tenemos en la región. Es una región que tiene una demanda máxima de en torno a 11 gigavatios, porque tengáis una idea y una referencia comparativa. México tiene 50. No es un mercado extremadamente grande, pero sí es un mercado con muchos diferentes países que cada uno lleva su ritmo de crecimiento y van generando oportunidades independientemente, ¿no? Hay un crecimiento de demanda promedio del 4% anual, que es un poco lo que activa los proyectos de energías renovables, ¿no? Ese crecimiento de demanda siempre va acompañado
o guiado por el crecimiento económico de cada país, y para ir ajustándose a la demanda, pues toca ir incrementando la capacidad instalada de los distintos países. Dentro de los países de Centroamérica, quizá Guatemala y Nicaragua no son mercados donde en el corto plazo veamos grandes oportunidades por un tema de sobrecapacidad, ¿no? También la componente política no ayuda en Nicaragua, pero sobre todo para Guatemala el tema de la sobrecapacidad, tiene mucha capacidad instalada y en el corto plazo no deberían verse necesidades de incrementar la capacidad con nuevos proyectos. Costa Rica tiene un monopolio completo en el sector energético que limita mucho la actividad privada. También tiene una sobrecapacidad, sobre todo de fuente hidroeléctrica, bastante grande, con lo cual no esperamos tampoco mucho movimiento. Donde sí vemos alternativas de crecimiento es Panamá y sobre todo República Dominicana, ¿no? No solo por proyección esperada de crecimiento de demanda, sino porque hay un gap entre la capacidad instalada y las necesidades reales, ¿no? También hay algunas oportunidades que pueden ir surgiendo en El Salvador y en Honduras, que también pueden estar cortos de capacidad en el corto plazo y que explico un poquito más adelante. En el caso de Panamá, que es uno de los mercados con quizá más potencial, esto es unas cifras comparativas de cómo se ve ahora mismo la matriz energética y cómo se vería en unos 10 años, ¿no? Es un estudio independiente que lógicamente está basado en algunas consideraciones, tanto de crecimiento de la demanda, como precios de combustible, como precios de tecnología, pero creo que suelen ser buenas referencias para entender hacia dónde pueden ir los mercados, ¿no? Ahora mismo Panamá tiene aproximadamente un 17% de la capacidad pico abastecida, de la capacidad instalada, perdón, abastecida con renovables, un poquito más de eólico que solar, pero lo que se espera es que el aumento futuro venga principalmente de fuentes renovables, ¿no? Y acompañados de gas natural. Esto es principalmente porque la capacidad hidroeléctrica, no solo en Panamá, en realidad en muchos de los países de Centroamérica, está bastante saturada, ¿no? Es muy complicado hacer ya por motivos obvios medioambientales y sociales proyectos grandes y las cuencas de Panamá especialmente están bastante agotadas, por así decirlo, desde el punto de vista de recursos, ¿no? Entonces, como se ven en la tabla, casi todo el crecimiento viene por el lado de gas natural y eso está basado en una planta en desarrollo de unos 640 megavatios que empezará construcción el año que viene. Y el resto es fundamentalmente renovables, predominando la energía solar por un tema más que nada de competitividad y que el recurso eólico en Panamá no es tan grande como pudiera ser en otros países y que permitiría competir con la energía solar. Este crecimiento se traduce más o menos en un incremento de unos 75 megavatios al año de energías renovables durante 10 años, ¿no? Con lo cual hay oportunidades interesantes en el corto y medio plazo de proyectos de este tipo en el país. Hay otra línea de oportunidades que quizás es un poco más para medio o largo plazo, que es toda la parte de almacenamiento de energía, ¿no? Estamos viendo cada vez más pilotos y cada vez más apertura de todas las entidades públicas a empezar a trabajar este tipo de proyectos, fundamentalmente para dar servicios al sistema, ¿no? Servicios de regulación de frecuencias, servicios de peak shaving, pero se está viendo bastante apertura y cada vez más en trabajar con este tipo de tecnologías que pueden al final ayudar a la integración de energías renovables, ¿no? Y limitar la necesidad de tener energía térmica o hidroeléctrica como carga base del sistema. Ahí pasó la slide, ¿verdad? No, Enrique, ahora sí. Ya, sí, es que no me dejaba pasar, no sé por qué. A nivel de República Dominicana, en el mapa de la izquierda se puede ver un poco la situación actual. Como podéis ver, hay una cantidad de proyectos importantes, o son los proyectos que ya están activos y son tanto solares los que aparecen en amarillo como eólicos los que están en azul, y se ve que está bastante distribuido por toda la isla, ¿no? Igual que en Panamá,
expansión de la capacidad desde el punto de vista del sector privado la vemos muy enfocada en seguir expandiendo gas natural y complementar con energías renovables, ¿no? A nivel República Dominicana hay un crecimiento interesante de la demanda en torno al 5% anual. Este año se espera un pico mucho más alto, que es compensación de 2020, que hubo un retroceso por culpa, obviamente, de la pandemia, pero en el medio largo plazo se ve un crecimiento sostenido del 5% que genera muchas oportunidades. Ese crecimiento significa una necesidad de en torno a 2.000 megavatios de crecimiento de renovables, también con tecnología solar como predominante por un tema puramente económico, para los próximos 10 años, ¿no? También se ve en Dominicana y hay mucha apertura y muchas conversaciones abiertas a todos los niveles, tanto con la CNE como con la superintendencia y entre privados, para empezar a trabajar sistemas de almacenamiento para complementar estos proyectos de renovables. Y quizá otra oportunidad que no exista en Panamá, que es más específica, es la necesidad de expansión del sistema de transmisión en Dominicana, ¿no? Hay cierto retraso por el lado de expansión del sistema y es fundamental tener un sistema robusto que permita no solo estos proyectos que están funcionando, sino todos los proyectos futuros que llegan, poder verter la energía, ¿no? Ahora mismo hay restricciones importantes tanto en la zona sur, que es una zona de mucho foco de proyectos de energía solar, como en la zona norte, donde hay proyectos tanto solares como eólicos en el área de Montecristi, que limita mucho la capacidad de desarrollo, ¿no? Como se ve en la tabla, la capacidad instalada ahora mismo está en torno a 700 y tantos megavatios y para 2031 se esperaría un crecimiento de hasta 3.000, ¿no? Algo más de energía solar que energía eólica, pero crecimiento con las dos tecnologías. A efectos de oportunidades, bueno, ese crecimiento de demanda es el principal driver quizás para generar oportunidades, ¿no? Aquí he puesto un par de oportunidades adicionales, aunque no son puramente renovables o no están tan limitadas a Centroamérica y a Dominicana, pero quería comentarlas porque pueden ser interesantes para alguna de las empresas que pudieran estar escuchándolos, ¿no? En el corto plazo, la construcción de un ciclo combinado en Panamá de unos 640 megavatios es quizá una oportunidad grande, ¿no? Es un proyecto de un tamaño importante que va a generar muchísimos puestos de trabajo y que va a generar sobre todo mucho movimiento de subcontratas de gran tamaño para toda la parte de instalación eléctrica, mecánica, civil. Ese proyecto se desarrollará entre 2022 y 2024 y yo creo que aunque no es renovable, sigue siendo energía y es una oportunidad interesante para comentar. Hay una licitación actualmente abierta, que ya ha pasado el periodo de precalificación en República Dominicana, para 800 megavatios en gas natural y una terminal de gas, ¿no? Yo creo que eso quizás es otra de las oportunidades que sin ser renovable hay que mencionar porque es un tamaño de proyecto muy, muy interesante y sobre todo que va a requerir mucha cualificación y mucha especialización en la construcción, ¿no? El cronograma de ese proyecto estaría más bien entre 2022 y 2026, tiene más duración que el anterior principalmente por la presencia de la terminal de gas, pero es algo a estar, creo, monitoreando para potenciales oportunidades, ¿no? Hay un grupo de proyectos que quizás Yoli Rivas pueda comentar más en detalle, que están en proceso de firma de contratos de compra-venta de electricidad con el gobierno al final y que van a activar muchas oportunidades en el año que viene, ¿no? Alguno ya está terminado, alguno ya está construido, pero buena parte de los proyectos no y creo que va a generar un pico de actividad en los próximos 2 años muy interesante por el lado de proyectos renovables. Y la última, en el corto plazo, oportunidad muy concreta, es una licitación que aunque no hemos comentado mucho de Puerto Rico, también quería traerla a la mesa porque tiene un tamaño quizás que no se pueda repetir en la región, ¿no? Que son 1.000 megavatios solares acompañados de 500 megavatios de almacenamiento por 4 horas, ¿no? Esa licitación ya se abrió, ya se presentaron propuestas y a lo largo probablemente del último cuatrimestre del año se pueda estar viendo los resultados y
yo creo que va a generar una cantidad de proyectos importantísima, ¿no? Porque no hemos visto proyectos de muchísimo tamaño allí. Los más grandes quizá entre 50 y 80 megavatios, con lo cual para llegar a 100 megavatios va a haber un volumen de proyectos muy interesante y también por la parte de almacenamiento para cumplir con esos 500 megavatios. A medio plazo, lo más interesante sería la ampliación de esas licitaciones de Puerto Rico, que tienen un plan integrado, aprobado a todos los niveles en Puerto Rico para ir desarrollando aproximadamente 500 megavatios de energía solar y 250 de almacenamiento por cada año. En realidad el plan es más agresivo, es prácticamente cada 6 meses, pero se está viendo que no les va a dar tiempo a implementarlo de esa forma tan rápida, ¿no? Y ahí se generaría un volumen también muy interesante entre los años probablemente 23, 25, 26. El crecimiento que comentábamos de la demanda en toda Centroamérica, que está por encima del 4% de promedio, significa más o menos un potencial aumento de unos 350 a 400 megavatios por año que va a necesitar la región, ¿no? Como decía, son muchos países que la integran y algunos pueden tener limitaciones del tipo que sea, pero lo bueno es que esa diversificación de tipos de matriz y de políticas y de situaciones económicas permite que siempre haya una parte de los países que puedan seguir avanzando y sí que hay que estar atentos porque va a haber un volumen creo que interesante en los próximos años, ¿no? Y el último, que quizás está un poco fuera del radar a veces, pero se están empezando a dar y estamos nosotros como compañía empezando a ver mucha demanda de grandes clientes privados por tener proyectos que les abastezcan directamente, ¿no? Hay muchos que tienen problemas de suministro, que tienen una red de mala calidad o que simplemente tienen objetivos de renovables específicos que quieren cumplir y cada vez tenemos más clientes que nos solicitan tener proyectos en sus instalaciones. No son proyectos de un tamaño demasiado grande, suelen ser entre 10 megavatios, pero hay muchas empresas de gran tamaño como cerveceras, cementeras, maquilas, que están buscando este tipo de contratos directos, ¿no? Y este suministro casi autoconsumo, podríamos decir, pero siempre amparado con la red. Y por ahí también, digamos que es otro perfil de oportunidades, pero creo que puede haber bastante movimiento en los próximos años. Por último, también quería un poco, y esta es una visión quizá un poco desordenada y muy personal de cómo vemos la contribución de las empresas españolas en los proyectos que están o que han estado activos en toda la región, ¿no? Yo creo que lo más importante es que en muchos de los proyectos ya se ha contado con empresas españolas trabajando en la parte de construcción, en la parte de ingeniería, en la parte de servicios, y quizás esa es la vía que hay que fomentar y que hay que explotar más todavía, ¿no? Creo que la experiencia que traen las empresas españolas del mercado español y de otros mercados es súper importante para agregar valor en estos países, ¿no? Entonces, en la parte de servicios, quizás donde más hemos visto movimiento de empresas españolas y oportunidades es en la parte pura de contratos de construcción para los proyectos solares y eólicos. Ya, como decía, muchas empresas españolas han participado, pero creo que quizás es donde está el volumen más interesante de oportunidades, aunque no todas las empresas tienen, bueno, o el foco o la capacidad de entrar en esa parte, ¿no? Aparte de eso, hemos visto mucho soporte en actividades de ingeniería en la fase de desarrollo, estudios técnicos. Hemos trabajado muchas veces con empresas españolas para estudios hidrológicos, topográficos, geotécnicos, estudios de impacto ambiental, asesoría técnica en procesos de financiación. Muchas veces vemos empresas españolas haciendo muy buen trabajo en ese lado y en la parte de estudios de recurso, tanto solar como eólico, o incluso campañas de medición. En la parte de construcción, tanto montaje eléctrico como montaje mecánico, por eso incluye también las oportunidades por el lado de gas, aunque no sean renovables, hay un volumen importante en el corto plazo por ahí. Obra civil, en la parte especializada de proyectos renovables también las empresas españolas tienen mucho track record con eso. Luego la parte más de seguimiento de obra, project management, ingeniería de la propiedad. Y por último, con el volumen que se está empezando a ver de proyectos y quizá el ejemplo más claro es Dominicana con más de 700 megavatios, se abre un
nuevo mercado, un nuevo sector totalmente completo y nuevo de oportunidades, que es la parte de servicios en operación y mantenimiento, ¿no? Ahí, de nuevo, optimizar la parte de costes y maximizar la producción es algo que interesa muchísimo a los promotores y que hay muchas empresas españolas que están muy cualificadas para agregar valor por ese lado. Y, por último, en la parte de productos, quizás es algo un poco más limitado. Hay mucho equipamiento que, por desgracia, está ya casi concentrado en China y en otros países de Asia, pero sí vemos también bastante oportunidad por el lado de estructuras para proyectos solares. Hay muchos fabricantes muy buenos españoles participando por ahí. Suministro de inversores, que también hay, creo, grandes firmas españolas en ese lado. En la parte de equipamiento eléctrico y también en la parte de monitorización de proyectos, donde hay empresas que creo que están muy avanzados en el área de IT y les estamos viendo cada vez más en proyectos de energías renovables y en centros de control regionales para portfolios grandes de energía. Y eso era por mi lado. Perdonad si he hablado demasiado rápido, pero quería no quitar tiempo al equipo de la CNE. Muchas gracias, Enrique. Yo creo que necesitamos que quites la presentación, Enrique, para poder ponerla de Yeulis. ¿Sí? Sí, yo lo voy a compartir ahora. Ya está compartida, Yeulis. Ah, perfecto. Bien, bueno, gracias a Extenda por la invitación que nos ha externado aquí a la Comisión Nacional de Energía. Excelente presentación, Enrique. Creo que muchos de los aspectos que tú has abordado, pues también son de los tópicos que de alguna manera u otra yo también voy a estar tocando. Eso se ve, digamos, la sinergia que no solamente tiene la Comisión Nacional de Energía o las entidades, vamos a decir, las instituciones que desarrolladores de proyectos de este tipo, con la conexión, digamos, y la sinergia que tenemos como instituciones que promovemos este tipo del desarrollo de fuentes de energía, sobre todo las renovables. Bien, para no, sin más preámbulos, o sea, bueno, aquí tenemos lo que son las políticas del sector de energía definido en República Dominicana. Básicamente, nosotros nos amparamos en lo que son las líneas políticas que se derivan de la constitución propia de nuestra constitución de República Dominicana, lo que tiene que ver con la ley 125.01, que es el marco, la ley general de electricidad o el marco regulatorio, ¿no?, del sector eléctrico, que básicamente promueve y garantiza la oferta oportuna de la energía y la promoción de inversión privada, sobre todo promueve también la competencia. Tenemos una ley 5707, que es prácticamente la que incentiva el desarrollo de fuentes de energía renovables, donde establece de forma muy sucinta la promoción del uso de fuentes de energía renovables y establece también una meta que para el año 2025 al menos el 25% de la energía o de las necesidades energéticas deben ser cubiertas con fuentes de energía renovable. Y aquí siempre me gusta hacer la aclaración porque muchos entienden que este 25% solamente debe provenir de la energía abastecida por la matriz energética del CENI. No, aquí todo este 25% también representan otras iniciativas, como el caso de autoproductores o grandes clientes, como mencionó Enrique de Ramón, respecto a la utilización de este tipo de fuentes, sistemas aislados también que están desconectados del CENI, que también incurren en iniciativas de generación, proyectos comunitarios. O sea, todo apunta a ese 25% para el cubrimiento de la demanda. Y una ley que tenemos aquí de Estrategia Nacional de Desarrollo, donde, entre otros aspectos, asegura o establece el aseguramiento de un suministro confiable de electricidad a precios competitivos y en condiciones de sostenibilidad financiera y ambiental.
Dentro de estos aspectos fundamentales se deriva lo que es la diversificación de fuentes de energía renovable con producción energética, la planificación obviamente de la infraestructura eléctrica, que vamos a ver también un poco más adelante, y son de los aspectos que muy bien destacó Enrique, y la promoción evidentemente acompañado, claro está, de la promoción y uso racional de energía y eficiencia energética. Con políticas que apunten hacia ese sentido. Bueno, nosotros en República Dominicana, básicamente se puede decir que tenemos un marco normativo adecuado, ¿no? Y ahí me excusan que el logo está tapando un poquito pero básicamente República Dominicana cuenta con una legislación que permite, de una manera u otra, vamos a decir, incurrir y desarrollar los aspectos de fuentes energéticas, sobre todo de energías amigables al medio ambiente. O sea, ya mencioné la ley 112, que es la ley de energía de desarrollo nacional sostenible, de Estrategia Nacional de Desarrollo, perdón, la 12501, la 5707, la 113, que crea el Ministerio de Energía y Minas. Por eso entonces a partir de ahí somos adscritos al ministerio, donde ya la comisión pasa a ser básicamente un ejecutor de esas políticas energéticas que establece el ministerio. La 103-2013, que es básicamente un incentivo a la importación de vehículos eléctricos, y ahí la Comisión Nacional de Energía tiene una participación en esos aspectos asociados a definir nuevos incentivos para este tipo de alternativas. En cuanto a transportación, la ley 112 de hidrocarburos, que establece o en un momento establecía la creación de un fondo especializado para el desarrollo y fomento de energías renovables y uso racional de energía, aunque una ley posterior la derogó, la 253-12, pero otra ley, básicamente la reactiva cuando se crea la ley del ministerio, designado al ministerio para la administración de dichos fondos, y la ley 6400 sobre la ley del medio ambiente, que prácticamente todos los proyectos a gran escala, sobre todo asociados a generación de electricidad, tienen que cumplir con las disposiciones medioambientales. En República Dominicana tiene una particularidad de que los procesos de inversión para el sector eléctrico es un mercado abierto de inversión, ¿no? O sea, es decir, cualquier interesado entra al mercado a través de una concesión definitiva o título habilitante, cuyas prescripciones están establecidas de manera bien detallada en el artículo 56 de la ley de la 12501 y evidentemente su reglamento de aplicación. Y la 5707 prevé directamente o inversión directa con la condición evidentemente del derecho de otorgado por parte del Estado, en este caso lo que mencionamos de los títulos habilitantes. Como les decía, básicamente nosotros nos regimos por dos leyes que son esenciales para fomentar la inversión en renovables. La 12501, que evidentemente es la que establece el marco regulatorio sobre la estructura del mercado y las reglas comerciales del subsector energía o del subsector eléctrico, en sentido, si nos pasamos al subsector eléctrico, y la ley 5707, que crea los mecanismos o el régimen de incentivos para el desarrollo de proyectos de energía renovable y su participación en el mercado, básicamente bajo las prescripciones que establece la 12501. Como bien indicó Enrique, o sea, hay varias modalidades, igual que una convencional. Las renovables también pueden participar en el mercado de mayorista a través del mercado spot, sus ventas en el spot a través de contratos, ya sea con las propias distribuidoras o grandes clientes, y las modalidades pueden ser a través de contratos también por proceso de subasta o licitación, dependiendo ya de las políticas energéticas que emanen del ministerio. Básicamente la 5707, como bien mencionaba, o sea, es la ley que crea estos regímenes de incentivos, posterior a la 12501, y posteriormente se emite también su reglamento de aplicación, donde la CNE evidentemente es la responsable de velar el cumplimiento de las previsiones que están por ley, y también recomienda al Poder Ejecutivo, porque la CNE no otorga, sino que recomienda al Poder Ejecutivo a través de los exámenes o de la revisión expedita de los expedientes que son sometidos por los peticionarios, las concesiones o el título habilitante, como mencioné anteriormente, para realizar la actividad de explotación de obras eléctricas, en este caso la generación. O sea, en esencia, la ley en su artículo 3 establece básicamente
son varios aspectos, son varios objetivos, pero me voy a centrar esencialmente a la que atrae o a la que atañe a las que son relativas a la inversión privada. Dice estimular los proyectos de inversión privada, desarrollados a partir de fuentes de energías renovables, propiciar la participación de la inversión privada en la generación de electricidad a ser servida al CENI, o sea, al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado, pero siempre supeditado a las regulaciones de los organismos competentes. O sea, es decir, independientemente de que nosotros incentivemos, pues eso no que exime de que tenga que cumplir con los requerimientos o vamos a decir las directrices que emana la ley 125.01, que es la Ley General de Electricidad. Y evidentemente propiciar la inversión social comunitaria, que esto es un aspecto no tan explotado en el aspecto de los proyectos comunitarios para proyectos de energía renovable, ¿no? O sea, siempre se está más familiarizado, asociado a proyectos, a instituciones multilaterales que siempre están, digamos, vinculados a este tipo de desarrollo de proyectos, y institución estatal, digamos, desde el punto de vista de cooperación o de aspectos que tienen que definir con el acompañamiento, ¿no?, de este tipo de instituciones. Pero básicamente, si nos concentramos en los elementos de las tres mecanismos de incentivo que establece la ley esencial para la generación de electricidad, básicamente tiene lo que es el régimen retributivo, el régimen tributario, que es básicamente la exención de beneficios fiscales, exención de impuestos y aranceles aduanales a los equipos, maquinarias y accesorios que son importados para el desarrollo de proyectos a gran escala, sobre todo, ¿no? Aplica también para pequeña escala, pero como le estamos asociando a la generación de electricidad, aplicarían todos los equipos, maquinarias y accesorios asociados a un proyecto de generación de energía renovable. El régimen operativo, que básicamente el régimen operativo es un despacho preferencial en el CENI, es decir, básicamente todas las energías renovables que están interconectadas al CENI tienen una preferencia o se le garantiza una preferencia en el despacho, sobre todo desde la programación. Claro, esto es condiciones normales porque ya, como bien expresó Enrique, hay situaciones donde amerita, luego de tomar acciones con las plantas o centrales de carácter térmica convencional, entonces se puede restringir bajo ciertas horas hasta que pase las congestiones, la inyección de renovable, pero siempre el organismo coordinador, que es la entidad que planifica y coordina y realiza las transacciones económicas del sistema del mercado mayorista, tiene la prerrogativa de que para el abastecimiento de la demanda siempre tiene que garantizar primero el despacho de las renovables que estén disponibles en ese momento. Y el régimen económico, que básicamente es un mecanismo de cómo estas energías renovables van a percibir la retribución que le va a garantizar que le garantiza su rentabilidad financiera de los proyectos, definidos por la ley 5707 y en algunos aspectos el reglamento de aplicación. Bueno, dentro de los límites que establece el artículo 5 para ser beneficiado de los incentivos, la ley obviamente establece un límite para una serie de tecnologías, pero yo me voy a concentrar obviamente en las más esenciales o en las más, digamos, que son recurrentes en nuestras solicitudes. Están las eólicas, que establece un límite de no superior a 50 megavatios, tecnologías de microcentrales hidroeléctricas que no superen los 5 megavatios, y las solares eólicas, solares fotovoltaicas, donde no define, no establece un límite de tipo, según el tipo o tecnología, no establece un límite, aunque ya una vez concesionado, ya cuando el peticionario define cuánto que va a instalar, entonces ese sería, digamos, el límite establecido. La instalación aunque no tenemos todavía experiencia probada, pero también contempla la instalación de 120 megavatios, hasta 120 megavatios para instalaciones del solar termoeléctrica, que utilicen, digamos, estos espejos, heliostatos y este tipo de tecnología. Y también dentro de las variantes que tenemos para biomasa, que permiten un porcentaje de hibridación para poder realizar este tipo de hibridación con combustibles fósiles. Ahí yo hago referencia a varias leyes, porque a través de los años, o sea, tienen que entender que la ley 5707 fue en el año 2007 y que durante los años ha sufrido una serie de modificaciones, en este caso la ley 115-2015, que modifica a su vez este artículo 5 para ampliar la capacidad
y el nivel de porcentaje o el nivel de hibridación o el cumplimiento de hibridación, pero posteriormente se emite la ley 22520 que también ha asociado a la planta Waste to Energy para que determina cuánto también pueden hibridar, ¿no? O sea, el porcentaje de hibridación. Esto que quiero aclarar, claro, muchas personas quizá cuando leen estas leyes entienden que ese es el límite para el otorgamiento de un título habilitante o de una concesión. No, estos son los límites simplemente para aplicar los incentivos que están contemplados por ley. Es decir, un concesionario que da una planta, por ejemplo, de 200 megavatios eólicos, lo puede hacer siempre y cuando cumpla con las prerrogativas que establece la normativa. Ahora, sabe que para fines de incentivos fiscales solamente le aplican los límites que están establecidos en el artículo 5. Es decir, en pocas palabras, lo que quiero decir que para ser considerada una instalación en República Dominicana como régimen especial, primero, tiene que utilizar una de las fuentes que está descrita anteriormente en el artículo 5, cuya potencia, evidentemente, cuya potencia no supere los límites que están establecidos también en el artículo 5 y que sean registradas como instalaciones de producción de régimen especial para percibir los incentivos fiscales. Es decir, el otorgamiento simplemente de una concesión o título habilitante no es suficiente, sino que también tiene que estar registrada como instalación de producción de régimen especial, lo que faculta verdaderamente al peticionario para percibir los incentivos que están contemplados en la ley 5707. Entonces, siguiendo con el esquema, bueno, básicamente entonces haciendo la combinación de lo que es la 12501 y la 5707, entonces ya, y estas prerrogativas que he descrito acá, entonces ahí es que se considera que esa instalación de renovable o de energía de fuentes renovables está considerada en el régimen especial. Ahí siempre traigo a colación de que en República Dominicana no necesariamente todas las renovables están en régimen especial, ni el régimen especial son enteramente renovables. O sea, esos son dos conceptos que es bueno, digamos, tomarlo en consideración. Entonces, ¿qué es el concepto de transición energética? Bueno, es un concepto evidentemente muy acatado actualmente a nivel mundial. Obviamente tiene que estar asociado a medidas y lineamientos que obedecen, ¿no?, a la sostenibilidad y a sustentabilidad sobre todo, y la contribución. Y básicamente República Dominicana, como bien mencionó Enrique, ya básicamente lo dijo de manera excelente, pero esta, digamos, ha sido la evolución de la capacidad instalada. Nosotros tímidamente en el año 2011 empezamos con 33 megavatios, hoy en día empezamos, ya rondamos los 730, 740 megavatios. Quizá haya una pequeña discrepancia entre los datos porque a diferencia hay elementos hay capacidad que la definimos en pico y en nominal. O sea, y por ejemplo, en el caso que vi el dato de Enrique, lo tenía obviamente la sumatoria si tomamos en consideración toda la potencia pico que se tiene instalada, pero también hacemos las dos clasificaciones. O sea, en el caso de República Dominicana, por eso, para tener fines de datos y no llevar llevar una estadística correcta, lo que hacemos es, y para la aplicación también de los incentivos fiscales, siempre es bueno que en el caso fotovoltaico concesionemos lo que es la pico y lo que es la nominal. Obviamente, adicional, tenemos en República Dominicana las iniciativas que son de fuentes de autoproducción, donde aproximadamente el programa de medición neta, que es el mecanismo o herramienta regulatoria para que un cliente regulado, el cliente de la distribuidora, pueda interactuar y vender estos excedentes de energía, ya llevamos aproximadamente en capacidad instalada unos 180 megavatios aproximadamente. Entonces, muy parecido el mapita también presentado por Enrique, prácticamente es el mismo mapa, solo que, por ejemplo, lo que estaba haciendo acotación, el caso particular de Montecristi, que tiene 56.96 megavatios, pero estos 57.96 son megavatios pico. O sea, realmente en nominal, que es el inversor, que es el instrumento apto para hacer apto el consumo, realmente son 50 megavatios. Pero bueno, eso no es algo que voy a detenerme mucho, pero prácticamente son los proyectos que actualmente tenemos instalados en República Dominicana y su ubicación. Ahora, ¿cuál es la tendencia? Bueno, esperamos que al cierre del 2021, esperamos que esa solar, o
sobre todo, alcance ya los 457 megavatios. Y que para el 2022, estoy hablando en un muy corto plazo, pues entonces la solar represente unos 575 megavatios y las eólicas unos 420 adicionales. Y esto la solar, por lo que bien mencionaba Enrique también, el tema de que como tecnología, obviamente ha sido la predominante o la preferida por los inversionistas, por las bondades evidentemente que él bien explicó. Ahora, un aspecto muy importante que queremos destacar y es que nosotros hemos evolucionado como país, ¿no? Si nos remontamos al año 2000, prácticamente ustedes pueden notar que el 90% de la demanda que se abastecía en el año 2000 era a base de fuentes de combustibles fósiles y que hoy en día tenemos una matriz totalmente diversificada donde ese régimen especial, como bien lo denominamos, o sea, todas las instalaciones que han sido construidas y están operando bajo la sombrilla de la ley 5707 representan alrededor de un 9%. Por eso excluyo las hidroeléctricas, porque las hidroeléctricas son de carácter meramente estatal, o sea, el Estado es que tiene la exclusividad para el desarrollo de centrales hidroeléctricas, salvo la ley 5707, como ya vimos, que sí le otorga, el Estado puede otorgar concesiones a terceros o particulares que deseen desarrollar que su potencial, no la tecnología, que su potencial no supera los 5 megavatios. Sí, entonces el año pasado, o sea, en el año 2020, sobre todo hago referencia a lo que tiene que ver con las centrales eólicas y fotovoltaicas, representaron alrededor de un 7% si lo hacemos de una forma combinada. Ahí obviamente estoy excluyendo la central de biomasa que tenemos, pero es importante, digamos, entender de que una cosa es el aspecto energético, o sea, en energía, vimos que las renovables representan entre un 7 y un 9%, pero hemos registrado picos de casi un 24% solamente de las energías renovables variables, es decir, de las eólicas y fotovoltaicas han representado en algunos momentos picos entre el 22 y el 24% entre el 22 y el 25% de esa potencia pico registrada en esas zonas. Entonces, dentro de las oportunidades que tenemos en República Dominicana, bueno, el gobierno y el Estado dominicano está dando alta prioridad a lo que son las inversiones en energías renovables. De hecho, de los compromisos internacionales asumidos en la COP25, una de las metas que tiene el país es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 25% para el año 2030. Y adicionalmente fue compartida la meta de que para el 2023 el 32% de la capacidad instalada sea a base de fuentes de energía renovable. Entonces, como bien mencionó Enrique, la zona suroeste y la zona noroeste del país son las de mayor irradiación y potencial eólico o de viento que tenemos, de recursos de viento en República Dominicana. Sin embargo, son las zonas donde se tiene las mayores restricciones de red para la importación de esta energía, obviamente las zonas de alto consumo, porque si tenemos las zonas norte y la zona sur, que son las zonas de alta concentración de recursos, sin embargo, el epicentro de la demanda se encuentra entre las ciudades de Santo Domingo y Santiago, y evidentemente es el tema de la infraestructura, uno de los temas, vamos a decir, de la que mayor atención se le está tomando en cuenta para poder, digamos, hacer efectividad la incorporación, ¿no?, de grandes centrales, sobre todo de fuentes renovables. Aquí tenemos obviamente un resumen de las concesiones entre concesiones definitivas y provisionales que están concesionadas actualmente en la Comisión Nacional de Energía, donde podemos observar que prácticamente en las concesiones definitivas y las que se encuentran en trámites, cuando hablo de trámites es que tienen alguna documentación pendiente o están, digamos, en otras entidades o esperando las autorizaciones y el pronunciamiento de otras entidades para el cumplimiento de los requerimientos que avalen ese otorgamiento, que justifiquen, ¿no?, el otorgamiento de esa concesión. Tenemos alrededor de 1.487 megavatios, donde el 70% son aproximadamente fuentes fotovoltaicas, paneles fotovoltaicos. Y en el caso, por ejemplo, de las concesiones provisionales, es decir, aquellas provisionales donde se otorgan a los peticionarios para realizar estudios, análisis y prospecciones, representan alrededor de un 90%, y si la combinamos las dos, tenemos alrededor de unos 5.000. Es decir, si logramos desarrollar, o si se logran desarrollar entre el año 2021 y 2025 al menos 1.600 megavatios, ya ese 25% de aquella meta que le hablé, si lo vemos desde el punto de vista de abastecimiento del CENI, estaremos alcanzando esa meta del 25% que establece la ley en su artículo 21 de la Ley General de Electricidad. Pero
obviamente todo aspecto asociado a energía renovable, sobre todo variable, trae desafíos y trae perspectivas en la operación. O sea, las renovables llegaron para quedarse. O sea, no podemos ser, digamos, ajenos a lo que, a espaldas a este tipo de tecnología. Pero también hay realidades que debemos ya ir viendo y de hecho debemos ir tomando ya acciones para tomarlo, porque esto es lo que yo llamo, por ejemplo, la verdadera transición energética. Porque ya evidentemente estamos pasando de un sistema altamente dominado por máquinas que aportan inercia a centrales que no la aportan, o sea, que están dominadas por electrónica de potencia. Y evidentemente eso requiere una serie de centrales o reservas rodantes para responder a este tipo de variaciones. Básicamente estos son, como decía, o sea, también otro aspecto de la curva de Pato, o sea, estos son los temas, digamos, que ya como comisión asociada con las otras entidades hemos estado mirando sobre los retos y desafíos para este tema de la operación del sistema. Y como bien expresaba, uno de los aspectos fundamentales y creemos crucial para el desarrollo de este tipo de tecnología es la red de transmisión, o sea, una infraestructura de transmisión robusta que permite evidentemente las inyecciones de toda esta energía renovable que se estará produciendo en los próximos años. Esto es un pantallazo simplemente de lo que sería el plan de expansión, o sea, se requeriría alrededor de una inversión de alrededor de $400 millones para poder lograr entre los años 2021 a 2035 la consumación, ¿no?, de todos estos proyectos, lo cual es la inversión de transmisión. Tiene varios modelos, entre ellos tenemos una ley de que crea la alianza público-privada y los modelos, digamos, de inversión también que ya están establecidos por ley, es decir, ya la misma ley establece que el propio peticionario puede construir las líneas y se le estaría amortizando a través de los mecanismos que existen en la ley, que están definidos, digamos, por ley, sobre estas inversiones que son incurridas por los peticionarios. Obviamente ya estamos dando los primeros pasos para hacer lograble este tipo para lograr, obviamente, esta integración. Esto es lo que teníamos en el pasado, o sea, una incertidumbre de recursos, o sea, prácticamente lo que se declaraba no necesariamente correspondía a lo que la gente inyectaba, lo que el proyecto inyectaba, y con cooperación internacional, en este caso, vale la cuña para la GIZ, pues entonces nosotros ya tenemos uno de los primeros sistemas de pronóstico centralizados en el organismo coordinador, donde evidentemente hemos estado adquiriendo experiencia sobre cómo realizar la programación del CENI, tomando en consideración estos sistemas esta información de pronóstico para hacer garantizable el mix de generación eólica, de renovables y convencional. Otro aspecto importantísimo es que asociado a la parte de que va a contribuir es la implementación de un AGC, o sea, República Dominicana no teníamos un control automático de generación automática, es decir, la regulación secundaria, sobre todo para la prestación de este servicio, o sea, siempre se hacía de manera manual. Hoy en día contamos con un AGC donde los indicadores de frecuencia que establece la normativa superan ya, o sea, son superados ante la prestación de este servicio y el interés, sobre todo, de centrales de generación convencional que han mostrado el interés, valga la redundancia, de la prestación para ser parte de la prestación de este servicio, donde ya la Superintendencia de Electricidad y el organismo coordinador, conjuntamente con el Centro de Control de Energía, que es el que ya opera en tiempo real vamos a decir, el sistema, ya han creado los mecanismos y los instrumentos regulatorios o normativas para hacer posible esto. Esto va a permitir, evidentemente, mayor integración de fuentes renovables, mayor también, vamos a decir, flexibilidad en cuanto a los sistemas de almacenamiento, porque no se van a tener que estar sometiendo a ciclos de carga y descargas de manera frecuente, porque ya vamos a contar con un sistema que va a estar vamos a decir, desde el punto de vista fiscalizando, ¿no?, el cumplimiento de cualquier desviación para corregir estas situaciones que se prevén, conjuntamente con el tema del sistema de pronóstico, que también nos va a ayudar a ver en horizontes de aproximadamente 48 a 72 horas cómo se va a comportar el complemento del recurso. Claro, ya sabemos que hay aspectos que son muy súbitos, o sea, una nube que se posicione en un panel, eso sí son aspectos que no lo vamos a prever, pero evidentemente sí a largo plazo, a un horizonte de 48 a 72 horas, sí le permite al operador planificar y hacer las reprogramaciones que sean pertinentes para corregir cualquier tipo de desviaciones. Dentro del punto de vista de los retos normativos,
desde la Comisión Nacional de Energía, conjuntamente con el Ministerio y con la Superintendencia, el organismo coordinador, pues evidentemente estamos trabajando en una serie de retos normativos, entre ellos, como bien mencionaba, la regulación del sistema de almacenamiento, que es algo ya que estamos trabajando de la mano con estas instituciones para hacer ciertas modificaciones al reglamento de la 125.01 que permitan que los sistemas de almacenamiento puedan ofrecer no solamente los servicios de regulación de frecuencia, sino también otros servicios complementarios, como bien mencionó Enrique, de peak shaving, aporte a la capacidad firme, regulación de tensión, etcétera, etcétera. Y se permita también un mercado complementario que donde garantice la inclusión de tecnologías flexibles que puedan contribuir también a la mayor inserción de fuentes renovables. Estamos hablando también del tema de la movilidad eléctrica, o sea, ya está cursando un proyecto de ley, un anteproyecto de ley para el tema de eficiencia energética, donde tiene un apartado de movilidad eléctrica. Estamos trabajando también con la tramitación para la administración de los proyectos. Bueno, eso le digo una noticia, eso está en pan caliente. Recientemente tengo la resolución a mi mano, la CNE AD 0022-2021, que ya tiene las pautas y las condiciones, que establece la pauta y las condiciones para realizar la hibridación de proyectos de energía renovable. Es decir, un proyecto que tenga una concesión ya, un título habilitante de un parque eólico operando, ya puede realizar una ampliación o anexar otra tecnología, en este caso solar, para hacer la complementación o hibridación. O sea, ya eso es pan caliente, eso es una noticia prime news, como dicen, ¿no? La tenemos la resolución recientemente, pueden inclusive acceder a los medios, los periódicos de alcance nacional de nuestro país y pueden ver la resolución en nuestra página web. Entre otras normativas, el tema obviamente de la ventanilla única es algo crucial para flexibilizar o viabilizar el tema de la tramitación administrativa de estos proyectos para que no eliminar ciertas burocracias o ciertas redundancias que existen entre las instituciones, que el medio ambiente pide una información que quizá también la solicita la empresa de transmisión dominicana, que también la solicita la CNE. O sea, la idea es que todo se canalice por una ventanilla, ¿no? O que estas informaciones ya no sean, se solapen unas con otras, ¿no? De que ya sea más flexible en esos aspectos. El fortalecimiento, obviamente, la generación distribuida, que bien se ha, digamos, volcado hacia la parte de autoproducción. O sea, hay muchas iniciativas de empresas, grandes clientes y sobre todo también empresas industriales que se han volcado a la parte de la gestión, de la generación distribuida, ¿no? O sea, pero evidentemente hay aspectos que aunque sí tenemos un reglamento de medición neta y un reglamento de interconexión de generación distribuida, fueron emitidos en el 2011 y hay que adaptarlos simplemente a la realidad del año 2020 en este aspecto, ¿no? Y finalmente, que se me escapaba, o sea, la elaboración de un código de red que simplemente va a establecer los criterios de elegibilidad para que un proyecto sea de fuentes renovables, sobre todo, algunos criterios técnicos de orden de conectividad para la incorporación, ¿no? En la hora de la puesta en servicio de la obra de este tipo de instalaciones. En sentido general, o sea, nos encontramos trabajando prácticamente con todas estas iniciativas que he estado nombrando, lo que va a permitir desde el punto de vista regulatorio, porque siempre hay una característica muy esencial, es que la tecnología va muy adelantada a los temas, a los aspectos regulatorios, ¿no? O sea, que la regulación siempre se queda detrás y la tecnología va adelantada. Pues entonces, lo que estamos haciendo es encontrar el punto de equilibrio, ¿no? Entre lo que tiene que ver la regulación vigente con las tecnologías emergentes y hacer, digamos, más viables y permitir, ¿no? Que nos cumplir con los compromisos internacionales, sobre todo que tenemos asumidos en la COP21. Bueno, hasta aquí mi presentación. Estamos a sus órdenes para cualquier pregunta en particular. Muchísimas gracias, Yeulis. Una presentación brillante, igual que la de Enrique. Muchísimas gracias a ambos. Antes de entrar en la ronda de preguntas y respuestas que tenemos aquí, queríamos aprovechar para informarles, bueno, de las acciones que tenemos a continuación en Extenda para apoyar al sector de energías renovables. Pues como había puesto mi compañero Benito en el chat, el próximo 7 de julio hay otro webinario similar a este para el mercado de Colombia. Y también queremos decirle que Extenda hay una acción promocional muy interesante que vamos a apoyar y que es el Foro de Renovables de Energía para Centroamérica y Caribe.
Entonces hemos querido invitar al CEO de la empresa, Iván Ledesma, que seguramente muchos de ustedes conocerán, para que nos diera unas pinceladas sobre esta acción, cuya convocatoria lanzaremos la semana que viene. Entonces queríamos aprovechar este foro. Iván, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a Stenda por la invitación y, bueno, quiero darle enhorabuena tanto a Enrique como a Yeulis por una tan brillante presentación que la verdad es que nos demuestra las grandes oportunidades que el mercado caribeño y el mercado centroamericano pues nos presentan para los próximos años, ¿no? Bueno, yo voy a ser muy breve porque luego tenemos un turno de preguntas que creo que es más interesante que mi ponencia, ¿no? Simplemente, como decía Carlos, nosotros somos Energiar, somos un congreso de energía renovable que tenemos una gira por toda Latinoamérica y Europa. Y en el año 2019 hicimos nuestro primer congreso en República Dominicana, en Santo Domingo, al cual acudieron pues, más de 300 ejecutivos con un perfil altamente decisor. Un congreso en el que bueno, pues estuvieron desde el ministro de Energía que dio la inauguración hasta pues, la CNE, ASFER, ADIE, etcétera, etcétera, todos los estamentos gubernamentales y las mayores empresas como Gejaina, AES, con Enrique, etcétera, etcétera, Interenergy y todas las empresas tanto locales como internacionales interesados en el mercado caribeño. Y este año, como muy bien decía Carlos, pues a pesar de toda la pandemia que el año pasado nos privó de hacer este tipo de eventos, este tipo de congresos, hemos organizado para finales de septiembre, para el 29 y 30 de septiembre concretamente, el Congreso Energiar Caribe, en el cual se hablará de todas las oportunidades, no solo de República Dominicana, sino también, como muy bien ha dicho Enrique, de todas las oportunidades que hay en el Caribe, en países como, por ejemplo, Puerto Rico, que van a ser muy interesantes en los próximos años. Y, bueno, pues tenemos una colaboración con Stenda, de la cual nos sentimos muy orgullosos de poder fomentar el que empresas andaluzas a través de Stenda pues puedan venir con condiciones preferentes a nuestro congreso. Simplemente destacar que este congreso va a ser en formato híbrido y que lo hemos diseñado para que se demuestre de una vez que los congresos y los negocios se pueden desarrollar incluso con las máximas medidas de seguridad en la salud, ¿no? Llevamos ya 2 congresos en este año 2021 con mucho éxito y acabamos de hacer Energiar Portugal con más de 200 directores en presencial y 250 en online. Y hicimos también en Energiar Mediterránea en Madrid con más de 300 directores a nivel presencial, más de 250 de todos los países online. Con lo cual, eso combinado con que hacemos pruebas de antígenos, con que mayoramos todos los espacios para que haya una seguridad de distancia y cumplimos las medidas de seguridad extremas, demostramos que se pueden hacer los congresos incluso en épocas de post-pandemia, ¿no?, que estamos sufriendo ahora con toda la seguridad y podemos seguir nuestros negocios, que es lo que interesa. Vamos a abrir la convocatoria de inscripción a partir del 6 de julio. Y, bueno, pues Carlos ya y todo el equipo de Stenda os comentarán cómo podéis informaros y cómo podéis venir. Yo me pongo a disposición como CEO de Energiar y pongo a todo mi equipo también manos a la obra para que podáis venir a Dominicana, venir a Santo Domingo el 29 y 30 de septiembre y podáis aprovechar pues la conversación y el diálogo de negocio con todos los directores y todos los estamentos gubernamentales que allá acuden. Así que nada, no os quiero quitar más tiempo. Muchísimas gracias y quedo a disposición del público. Genial, muchas gracias, Iván. Sí, pues el año pasado nosotros colaboramos ya por primera vez con Energiar en el Energiar Latam Summit en formato virtual y la verdad que quedamos muy satisfechos. Y este año el de Centroamérica y Caribe será el primero y también apoyaremos las ediciones de México, Colombia y Brasil, ¿no? Pues entonces, bueno, este inciso que entendíamos que era interesante. Teníamos una pregunta aquí en el chat por parte de Mario Cabeza, que estaba dirigida a Enrique. Bueno, Enrique indicó tanto en Panamá como en República Dominicana oportunidades a medio plazo en sistemas de almacenamiento y está pidiendo un poco más de información sobre ese punto.
¿Hay ya en alguno de los dos países definida alguna estrategia para desarrollar infraestructura energética en zonas no interconectadas apoyándose en sistemas con almacenamiento? Enrique, si fueras tan amable de atender a esta pregunta. Claro. Bueno, ni siquiera en el medio plazo, para lo que comenta Mario, en Panamá hay una oficina de electrificación rural que está ya promoviendo activamente muchos proyectos de este tipo. Nosotros participamos de algunos y varios de los generadores de Panamá están participando y ya se están llevando a cabo en zonas rurales que no están interconectadas. No sé si conocéis todo el mundo bien Panamá, pero tiene muchas áreas bastante desconectadas, con algunas etnias locales que viven de alguna forma aisladas eléctricamente. Y nosotros tenemos 3 o 4 proyectos, no muy grandes, lógicamente, porque no son poblaciones tan grandes, pero de 200, 300, 500 kilovatios, que se basan en sistemas de almacenamiento de baterías, porque no hay otra forma de suministrar en esas zonas, ¿no? El volumen de esos proyectos no va a ser algo demasiado grande. Yo me refería más bien a oportunidades en la parte de generación a gran escala, ¿no? Yelis lo ha comentado muy bien. Al final, con el crecimiento de las renovables, tú tienes que seguir incrementando la reserva rodante, ¿no? Y no tiene mucho sentido incrementarlo con plantas de gas o térmicas o cualquier otro tipo de solución, ¿no? Lo que tiene sentido es poder hacer uso de los sistemas de almacenamiento de energía y controlar todos esos problemas que te genera una matriz con demasiada energía, que con recursos, por así decirlo, descontrolado, ¿no? Al final, la nube que comentaba Yeulis puede tener un impacto significativo en el sistema si el 80% de tu matriz es solar, ¿no? Entonces, un sistema de almacenamiento tampoco muy grande en cada proyecto solar te ayuda a que eso no se note, ¿no? Y te aplana mucho la curva de generación de estos proyectos. Se está trabajando la regulación en el mercado regional a nivel Centroamérica para poder dar servicios de regulación de frecuencia, para poder incluso dar servicios con reconocimiento de capacidad firme. Yeulis ha comentado lo mismo para Dominicana. En el momento en el que estén esas regulaciones bien definidas, se abre la puerta para este tipo de proyectos, ¿no? Y hay muchas empresas con mucho apetito de probar y de ver cómo funciona, ¿no? Desde el punto de vista de los promotores, nosotros somos un ejemplo muy claro, tenemos un papel muy activo en tema de almacenamiento y estamos deseando que se abran esas puertas en cualquiera de los países en los que estamos trabajando. Genial, muchas gracias, Enrique. Por el momento no tenemos ninguna otra pregunta en el chat. Lo que sí, tengo los micrófonos abiertos, habilitados para los participantes. También si prefieren hacerlo de voz o pueden levantar la mano y hacer la pregunta. Bueno, se ha quedado todo clarísimo, ¿no? Enrique, Yeulis, nada, bueno. Había mucha información. Si no importa, vamos a hacer llegar las ponencias a los participantes y seguro que saldrán cosas. Nosotros... sí, bueno, tenemos en la oficina comercial. Bueno, tenemos el honor de contar con el consejero comercial de la oficina española en Panamá. Don Sergio, si quiere participar, únicamente tendría que habilitar el micrófono. Hola, buenos días, ¿se me oye? Hola, ¿qué tal? Buenos días, encantado. Sí, nada, oye, no es ninguna pregunta, no me atrevo, ya que no soy nada experto y creo que han sido unas presentaciones brillantes. Muchas gracias a Enrique y a Yeulis. Creo que además la ausencia de preguntas hace referencia a lo extensa y lo bien estructurada que estaban las presentaciones. Y solo quería intervenir para aprovechar y, aparte de agradecer a los dos panelistas sus presentaciones, daros la enhorabuena, Stenda,
por esta organización y al equipo de Carlos y de Isabel Vinagre por esta organización que creo que es muy, muy oportuna en este momento, en el que, bueno, salimos o intentamos salir de la pandemia. Hay que identificar bien los campos en los que pueden haber oportunidades y, como han señalado tanto Enrique como Yeulis, parece que aquí puede haber campo a medio plazo y unirme a Extenda para ayudar en lo que haga falta y desde la Oficina Económica y Comercial de España en la Embajada de Panamá, pues a vuestra disposición para seguir apoyando. Muchas gracias. Muchísimas gracias, consejero. Nosotros encantados de esta colaboración tan estrecha. Bueno, como parece que no hay más preguntas, pues bueno, nosotros haremos llegar la grabación de este webinario, haremos llegar las ponencias y quedamos a su absoluta disposición para todo lo que quieran. Muchísimas gracias, sobre todo, principalmente a los ponentes por las brillantes presentaciones y por el apoyo. Muchísimas gracias. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Muchas gracias, Carlos. Y Enrique, de verdad un placer compartir contigo este espacio. Igualmente, Yelis, un gusto.